Capítulo 11. La Casa del Viento. La historia siguiente no pertenece al Evangelio de las Brujas, pero la agrego como confirmación del hecho que el culto a Diana existió durante mucho tiempo junto con la cristiandad. El título que figura en la original, que fue escrito por Magdalena, después de haberlo oído de un hombre que era nativo de Volterra, es La peregrina de la Casa del Viento. Puede agregarse que, tal como se relata en el cuento, la casa en cuestión todavía sigue en pie. Hay una casa de campesinos en la subida a Volterra, que se llama la Casa del Viento. Cerca de allí hubo una vez un pequeño palacio en donde vivió un matrimonio con su hijo, una niña a la que ellos adoraban. Sí, a la pequeña le ocurría cualquier cosa, aunque solo fuera un simple dolor de cabeza, se preocupaban y sufrían temiendo lo peor. Poco a poco la niña fue haciéndose mayor y todo lo que pensaba su madre, que era muy devota, era que la jovencita tenía que ser monja. Pero a la muchacha no le gustó esto y le dijo a su madre que lo que quería era casarse como hacían las demás chicas. Un día, cuando miraba por su ventana, vio a los pájaros revoloteando y trianando en las vides y entre los árboles muy alegremente, y entonces le dijo a su madre que algún día desearía tener una familia de pajarillos propios revoloteando alrededor de su alegre nido. La madre estaba tan enojada que le dio un bofetón. La joven lloró, pero le contestó a su madre vivamente que si la golpeaba y la maltrataba, pronto encontraría la manera, con toda seguridad, de escaparse y casarse, porque ella no tenía la más mínima idea de ser monja. Al oír esto, la madre se asustó seriamente, ya que ella conocía perfectamente el temperamento de su hija, temió que la muchacha no tuviera ya un amante y el escándalo que eso significaría, y los chismorreos que habría de ello por todas partes. Entonces pensó en una señora mayor, de buena familia, pero autoritaria, famosa por su inteligencia para enseñar y por su poder de persuasión, y pensó: esta será la persona justa para inducir a mi hija a ser piadosa, llenará su cabeza de devoción y hará de ella una monja. Así que llamó a esta hábil persona, que designó inmediatamente como institutriz y asistente constante de la señorita, quien en vez de pelearse con su guarda, se hizo fiel a ella. Sin embargo, no todo en este mundo va exactamente como nosotros querríamos, y nadie sabe qué pez o cangrejo puede esconderse bajo una piedra en el río, por lo que aconteció que la institutriz no era católica en absoluto, como en su momento parecía, y no fastidió a su alumna con ninguna amenaza de una vida de monja, ni siquiera con la aprobación de ello. Y sucedió que la joven, que tenía el hábito de mentir, se despertó en una noche de luna llena para oír cómo los ruiseñores cantaban, y oyó a su institutriz en la habitación de al lado, y como que la puerta estaba abierta, entró y la vio fuera en un magnífico balcón. A la siguiente noche sucedió lo mismo, y elevándose muy suavemente sin ser vista, contempló a la dama que rezaba arrodillada a la luz de la luna llena, lo que le pareció una conducta muy singular, y tanto más por el hecho de que las palabras que pronunciaba la dama arrodillada no podían ser entendidas de la más mínima manera, y que seguramente no formaba parte de ningún acto relacionado con la iglesia. Y habiendo pensado mucho sobre tal extrañeza, por fin, con tímidas excusas, le preguntó a su institutriz sobre lo que había visto. Entonces ésta, después de reflexionar durante unos momentos y comprometiéndola a guardar secreto a vida o muerte, le dijo que era una cuestión de gran peligro y le habló de la siguiente manera: yo, como tú, cuando era joven fui instruida por los sacerdotes para adorar a un Dios invisible, pero una anciana con quien tenía mucha confianza me dijo una vez: ¿por qué has de venerar a un Dios al que no puedes ver cuando ahí tienes a la luna con su esplendor bien visible? Venérala e invoca a Diana, la diosa de la luna, y ella te concederá tus deseos. Esto es lo que debes hacer: obedecer el Evangelio de las brujas y de Diana, que es la reina de las hadas y de la luna. La joven, siendo convencida, fue convertida al culto de Diana y la luna, y rezó con todo su corazón para encontrar un amante. Aprendió el conjuro de la diosa. Pronto fue recompensada con la atención y la devoción de un valiente y rico caballero. Verdaderamente era el pretendiente que cualquiera podría desear, pero la madre, que fue poseída mucho más por su carácter vengativo y su vanidad que por la felicidad de su hija, enfureció de tal manera con este acontecimiento que, cuando el caballero se presentó a ella, le despidió diciéndole que su hija estaba destinada a ser monja, y una monja debía ser, o de lo contrario debía morir. Entonces la joven fue encerrada en una celda de la torre sin ni siquiera la compañía de su institutriz, y sufrió durante un gran dolor, teniendo que dormir en el suelo y pasar hambre, y sabiendo que su madre tenía su destino en sus manos. Entonces, en medio de esta horrible necesidad, rezó a Diana para que la libertara, cuando de pronto ella encuentra la puerta de la prisión abierta y escapa fácilmente. Entonces consiguió un vestido de peregrino y viajó por todas partes, enseñando y predicando la religión de los antiguos tiempos, la religión de Diana, la reina de las hadas y de la luna, la diosa del pobre y del oprimido. Y la fama de su sabiduría y su belleza fue conocida en toda la tierra,
y la gente la veneraba, llamándola la bella peregrina. Por fin su madre, al saber de ella y llena de un odio como jamás lo había estado, y después de muchos problemas consiguió que la detuvieran y la encarcelaran, y entonces con muy mal genio le preguntó si consentiría en ser monja, a lo que la joven contestó que ya no era posible porque ella había dejado la iglesia católica y se había convertido en devota de Diana y de la luna. Y viendo la madre que había perdido a su hija, la denunció a los sacerdotes para que la atormentaran y le dieran muerte como hacían con todos los que abandonaban su religión. Pero la gente no estaba contenta con esto, porque ellos adoraron su belleza y su bondad, y había muy pocos que no hubieran gozado de su caridad. Con la ayuda de su amante, ella obtuvo como última gracia que la noche antes de ser torturada y ejecutada pudiera salir con un guardia al jardín del palacio a rezar. Esto es lo que ella hizo. Apoyada en la puerta de la casa, rezó a la luz de la luna llena a Diana, para poder ser liberada de la horrible persecución a la que había sido sometida, ya que hasta sus propios padres la habían entregado a una muerte segura. Sus padres y los sacerdotes y todos aquellos que buscaron su muerte estaban en el palacio atentos por el temor a que ella pudiera escaparse, cuando de pronto, en respuesta a su oración, se desencadenó una tempestad horrible, un viento agobiante, una tormenta tal que ningún hombre había visto jamás, que derribó el palacio con todos los que estaban dentro. No quedó piedra sobre piedra, ni tampoco ningún alma viva de todos los que allí se encontraban. Los dioses habían respondido a su oración. La joven escapó felizmente con su amante, se casó con él, y la casa de campesinos donde vivió es llamada todavía la Casa del Viento. Esta es exactamente la leyenda tal y como yo la recibí, pero admito que he comprimido un tanto el texto original, que se compone de 20 páginas, y que en cuanto al acolchado innecesario, indica una capacidad por parte del narrador para escribir una novela de moda moderna y mediana. Aún un segundo francés valora que dice mucho. Es cierto que en él no detallo las descripciones del paisaje, de los cielos, de los árboles ni de las nubes, que podría corresponder con el de Volterra, mas es prolongado de manera que representa un regalo para él. Sin embargo, su propia narrativa es extrañamente original y vigorosa, como lo es tal reliquia del heathenismo, clásico puro, y de la sobrevivencia de la fe en la mitología antigua, cuando todo el helenismo usado reflejado del aestetes no se puede igualar. Que un culto sobre la creencia en divinidades clásicas haya sobrevivido hasta nuestros días en la tierra del papado es un hecho mucho más curioso que si un mamut vivo hubiera sido descubierto en cualquier rincón de la tierra, porque lo anterior es un fenómeno humano. Estoy seguro que llegará el día, y quizá no esté tan lejano, cuando el mundo de eruditos se asombrará al considerar, aunque tarde, que un periodo inmenso de la antigua y de la antigüedad tradición sobrevivió en la Italia septentrional, y cuán indiferente el culto le consideraba, y es cierto que solo un hombre, un extranjero, se ocupó seriamente de recopilarlo y conservarlo. Probablemente existían muchos episodios conmovedores entre los mártires paganos a los que forzaron a abandonar a sus seres queridos, dioses, tales como Diana, Venus, las Gracias y otros, que eran venerados por la belleza, al igual que existían dioses con una compasión humana personal, sin el misticismo o el miedo, como si ellos hubieran sido parientes consanguíneos, y había muchos entre ellos que creyeron realmente que tal era el caso cuando alguna doncella, que dado algún paso en falso, y salió de él atribuyéndolo todo a algún dios, fauno o sátiro, lo que resultaba muy conmovedor. Hay mucho por decir sobre el tema, así como también contra los idólatras o devotos de imágenes, tal como oí una vez definirlo a una niña. Capítulo 12. Tana, la diosa de luna. La siguiente historia, que apareció originalmente en las leyendas de Florencia, relatada a mí por la gente, no pertenece propiamente al Evangelio de las Brujas, aunque no es estrictamente conforme a ello, no podía ser omitido, ya que se trata del mismo sujeto, en la que Diana aparece simplemente como la diosa lunar de la castidad, no solo como una bruja. Me lo entregaron como Fana, pero mi informador me dijo que bien podía ser Tana, aunque no estaba seguro, ya que Tana aparece en otra historia y el sujeto es ciertamente Diana. Apenas puede haber una duda sobre esto. Tana era una chica muy hermosa pero extremadamente pobre, tan modesta y pura como hermosa y humilde. Ella fue de un lado a otro, trabajando y cultivando la tierra en la granja y llevando una vida honesta. Había un campesino joven, un muchacho muy feo, bestial y bruto, que estaba profundamente enamorado de ella, pero ella, no siendo el joven de su agrado, rechazaba todas sus insinuaciones. Pero una noche, cuando ella regresaba sola de la finca donde trabajaba a su hogar, el joven, que se había escondido en un matorral, saltó sobre ella gritando: «No puedes escapar, ahora serás mía».
Al ver que nadie la podía ayudar, solo la luna llena contemplándola desde el cielo, Tana desesperada se arrodilla y llorando dice: «No tengo a nadie en la tierra quien me defienda, solo tú me ves en este aprieto, por lo tanto yo te invoco a ti, oh luna, con tu arte tan hermosa y brillante, dirigiendo tu esplendor sobre toda la humanidad, te invoco para que ilumines la mente de este pobre rufián que hacerme el mal quiere aquí, o aún algo peor. Lanza tu luz en su alma, que él me permita estar en paz y pueda regresar en tu luz a mi hogar». Cuando ella hubo pronunciado estas palabras, apareció ante ella una forma brillante y oscura que dijo: «Álzate y regresa a tu casa, eres merecedora de esta gracia, nadie te molestará más, la más pura de toda la tierra. Vete como la diosa que eres, la diosa de la luna, la reina de todas las brujas». Así sucedió como Tana se convirtió en la diosa de la luna. Aunque la esencia sea tratada de un modo diferente, es un poema de pura melodía, y al igual que en el de Wordsworth, la beata oscura y el malvado violador. En ambos Tana y la anciana dama son sorprendidas y amenazadas. Ambas invocan a un poder superior. Fría e impasible luna sobre su cabeza, así sobre sus rodillas reza la beata. El joven salteador oyó lo que ella había dicho y su helado frío se dirige a lo lejos. El centro dramático es el mismo en ambos. La versión inglesa transforma con sobriedad un abeto incurable de fiebres palúdicas infligidas a un avaro y joven campesino. La poetisa bruja italiana, en un sentido más suave o con más compasión por la heroína, dejó al bruto de lado sin la más mínima mención y diviniza a la doncella, identificándola con la luna. El antiguo es más práctico y probable, este es más poético. Vale la pena comentar, a pesar de la digestión y de la digresión y la diferencia, que hay una inmensa mayoría de gente que pueda percibir, sentir y valorar la poesía en meras palabras o formas, es decir, objetivamente, y apenas darse cuenta cuando se presenta subjetivamente como un pensamiento, pero no cuando se presenta como una clase de verso o forma regular. Un experimento curioso que merece ser estudiado es tomar cualquier pasaje de algún poeta famoso, escribirlo en pura y sencilla prosa, prestando atención a su verdadero significado, y si aún le emociona como la poesía, es de primera clase, pero si ha perdido absolutamente su encanto, es de segunda clase o inferior. El mejor no puede ser compuesto por meras palabras tintadas de asociaciones, debe ser con imaginación y sentimiento. No está la diferencia con el sujeto como se podría imaginar. Leyendo su significado subjetivamente, me sorprendo a menudo por el hecho de que en estas tradiciones brujas que he reunido hay una imaginativa y maravillosa poesía que sobresale de los distantes esfuerzos de muchos poetas modernos y que solo requiere la ayuda de alguna hábil en palabras para asumir el más alto grado. Una prueba de lo que he afirmado puede ser encontrada en el hecho de que, en tales poemas famosos como el del Encuentro de la Lira por James Russell Lowell y sobre la invención de la flauta de Pan por la señora Browning, lo que formó la parte más exquisita y refinada de los mitos originales es omitido por ambos autores, simplemente porque lo perdieron o no lo percibieron, ya que en el antiguo nadie nos dice que esto era la respiración del dios aire, que era el alma inspiradora de una música antigua, y la veloria de la mitología moderna de las brujas, sobre un filamento seco de tortuga que sugirió a Hermes la fabricación de un instrumento con el que hizo la música de las esferas e indicó el curso de los planetas. En cuanto a la señora Browning, ella abandona totalmente a Shinrix, es decir, la voz de la ninfa que permanece tranquila en el tubo que había sido su cuerpo. Ahora, en mi mente, la antigua narrativa de la prosa de estos mitos es mucho más profunda, poética y ágil, y mucho más inspirada en la belleza y romance, que son las versiones rimadas y bien moderadas, pero muy imperfectas dadas por nuestros poetas, y de hecho, tal necesidad de la inteligencia o la percepción puede ser encontrada en todos los poemas clásicos, no solo de Keats, pero sí en casi cada uno de los poetas de la época que trataron con elementos griegos. Esta magnífica inspiración le es permitida a pintores y poetas, pero cuando toman un subjetivo, especialmente una profunda tradición, y no perciben su estilo, simplemente nos dan algo muy bonito pero carente del significado, aunque han hecho su trabajo de la mejor manera que han podido, o así debe de haber sido. Este directo y este defecto no ocurre en el italiano ni en las versiones de las brujas de Toscana de las fábulas antiguas. Al contrario, ellos aprecian agudamente e incluso ensanchan el espíritu antiguo. A menudo he tenido la ocasión de observar que no era imposible que en algunos casos la tradición popular
hasta esto ahora existe, ha sido preservada más completa y exactamente que en los relatos que encontramos de cualquier escritor latino. A propósito de esto, recordaría a ciertos lectores que si encuentran muchos defectos en la gramática, faltas de ortografía y otras cosas peores en los textos italianos en este libro, no hagan como algún corrector distinguido ha hecho de atribuirlos a la ignorancia de su autor, sino también a la de la persona que reunió y registró dichos artículos. Me acuerdo ahora de esto porque he visto en una copia de Mi leyenda de Florencia, que circulaba por la biblioteca, que alguna alma cuidadosa se había esmerado en corregir con un lápiz todos los arcaísmos. Quien fuere, él o ella, se parecían a un cierto lector de en donde él o ella estaban como un cierto Chaucer y Spencer, y otros el más puro o más impuro, Webster, dando así la impresión de que yo era un completo ignorante en ortografía, en cuanto a escritos o libros de contenidos considerados como hirientes, que casi siempre pertenecen en parte a la prosperidad, es una vulgaridad, así como también una falta de moral, e indica que la gente es más de lo que ellos sueñan. Solo un canalla tan rastrero como un ladrón escribiría en un libro o arrancaría una de sus hojas. Incluso su robo se conoce también para usar libremente de lo que no es suyo propio.